Hola, hola mi gente linda, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Liz, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy vamos a ver las energías de Sara Bluma y Jan Yaman. Muchos de ustedes me han preguntado qué hay entre ellos dos, se siguen viendo, se siguen contactando, hay una relación romántica entre Sara Bluma y Jan Yaman. Es la mujer misteriosa que sale en todas esas tiradas y esas lecturas de tarot que yo he hecho últimamente. Entonces vamos a preguntarle al tarot cómo están las energías de Jan Yaman con Sara Bluma. Vamos a desvelar el misterio de si ella es esa mujer que aparece ahí que le ha roto el corazón a Jan. Vamos a comenzar preguntando sobre las energías de Sara Bluma. Tengo curiosidad por ver sus energías, cómo es ella, cómo aparece. Entonces, le pido al tarot que me muestre lo que no se ve. Háblame con firmeza sobre las energías de Sara Bluma. Muéstrame lo que no se ve de ella. Muéstrame sus energías. Rey de bastos. Reina de oros. Dos de oros. Uy, me salieron las dos. Por algo es. El paje de copas. Y el caballero de espadas. Bueno, a ver, vamos a comenzar por estas cartas que me aparecen al inicio. Esta reina de oros es Sara Bluma. Y quiero decirles que actualmente ella está en una relación con un hombre que no es Jan. Es decir, ella está y tiene un vínculo sentimental, está en un contacto emocional con un hombre. Entonces, aquí ella se me muestra como una persona que tiene una autoestima súper alta. Es una mujer que se cree que es muy linda, que se cree que es muy talentosa, pero como que todo es supervaloración. Son de estas personas que inflan su ego, tienen el ego inflado. Esto es lo que me dicen las cartas. También me habla de una persona de que es muy inconstante, que no sabe lo que quiere. También que es como que muy picaflor, le gusta mucho el movimiento desde el punto de vista amoroso, no le gusta tener una pareja por mucho tiempo, sino que le gusta mucho el cambio, le gusta mucho la versatilidad, el movimiento desde el punto de vista emocional, se cansa muy rápido de las relaciones, le gusta estar muy activa íntimamente y que las relaciones románticas como que le activen mentalmente. Se aburre con mucha facilidad, es lo que me dicen las cartas. Y aquí me están hablando de que va a haber problemas con este hombre. Aquí me está hablando de que si no los tienes ya, va a tener problemas con este hombre que me aparece aquí, que por supuesto no es Jan, es otro hombre. Pero por ese tipo de carácter que ella tiene, pues no logra estabilizar las relaciones. Y lo que me habla es de que ella va a tener problemas con esta persona que está junto a ella en estos momentos. Entonces vamos ahora a preguntarle al tarot si Jan y Sara tienen algún contacto en estos momentos.
Sara y Jan tienen algún contacto en estos momentos. Muéstrame lo que no se ve, háblame con firmeza. Jan y Sara tienen algún contacto en estos momentos. Nueve de espadas. Dos de espadas. Rey de copas. 4 de bastos. Y 2 de bastos. Bueno, aquí me aparecen cartas duras. Primero, un dolor muy grande. Aquí me aparecen cosas del pasado. Estas son energías más bien del pasado, donde me indica que ambos sufrieron mucho. Fue una relación muy tormentosa, en donde sí me muestra que lograron limar asperezas o entenderse de alguna forma, pero esto es de forma superficial. ¿Por qué digo esto? Porque estas cartas me están diciendo que el trasfondo de la cuestión todavía es dolor, es sufrimiento, es resentimiento. Es decir, que como a la luz pública ellos se pueden ver de que no hay problema, de que pueden seguir siendo amigos, de que aquí no ha pasado nada, pero todo eso es incierto. Aquí, entre ellos dos, hay como un resentimiento desde el punto de vista de dolor y que hubo cosas que se perdonaron entre comillas, es decir, que de la boca para afuera se perdonaron, pero para sus adentros ellos todavía se guardan cosas. Y aquí me aparece Jan Yaman como el rey de copas. Esto me está queriendo decir de que Jan todavía puede sentir algo por Sara Bluma. Puede existir un gusto, puede existir una atracción, puede existir algo que él no ha podido, algún vínculo que él no ha podido todavía cortar con ella. Es como un sentimiento que, si bien no lo puedo describir como un amor real y verdadero, porque fíjense estas cartas que me aparecen aquí, antes de este rey de copas, me estaban diciendo de que hubo problemas, hubo situaciones en donde el dolor era extremo, la situación era bien conflictiva, que se perdonaron entre comillas, pero que todo esto es superficial. Todo esto es por encima, lo que se ve por fuera, pero por dentro hay mucho dolor y resentimiento aún, y cosas que no se han perdonado. Por lo tanto, aquí este rey de copas me habla de que ellos todavía hay cosas por resolver en este vínculo, y que contacto físico como tal, de verse íntimamente, no lo veo. Puede ser que se puedan encontrar en alguna fiesta, en algún evento, que coincidan con amistades, y entonces ahí no les queda más que interactuar entre los dos. Pero aquí las cartas me hablan de mucha indecisión, de un estado de bloqueo, de no saber qué hacer, de pensar mucho los pros y los contras antes de actuar. En ningún momento aquí veo de que ellos tengan un contacto íntimo, como decir, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a salir juntos, vamos a retomar la relación. No, esto no lo veo aquí.
Lo que veo es mucho dolor, que todavía Yang siente cosas por Sara. En su corazón todavía hay sentimientos. ¿Qué le puedo decir? Es lo que yo veo en las cartas, es lo que yo les digo. No puedo decir otra cosa. Y le va a costar un poquito de trabajo superar esto de Sara. Entonces vamos a ver sobre el futuro de la relación. A ver qué me marcan las cartas. Háblame sobre el futuro de Sara y Yang. Muéstrame lo que no se ve. Háblame con firmeza. Cinco de bastos. Reina de oros. 5 de copas. La sacerdotisa. Y la sota de espadas. Fíjense aquí cómo me vuelve a salir Sara Bluma. Recuerden que habíamos dicho en la primera tirada de que ella era la reina de oros. Aquí está ella. Vuelve a repetirse la misma energía. Y aquí el futuro de la relación, pues aquí no hay nada, señoras y señores. Aquí lo que me está mostrando es un vínculo desde el punto de vista de amistad, de poderse encontrar en un evento, en una fiesta, pero aquí estas cartas me hablan de que no hay un ambiente propicio para que ellos vuelvan a reunirse, que aunque Yang aparece de que pueda sentir todavía cosas por ella, que le ha costado trabajo salir de esa emocionalidad, que quizás le guste todavía un poco, aquí estas cartas me dicen de que no hay futuro para ellos dos, que ellos no van a retomar su relación, y lo que veo es un vínculo meramente de amistoso, de amistades, de encontrarse, pero para festejar y de casualidad. No porque digan vamos a ponernos de acuerdo a salir, no, que se encuentren de casualidad. De que como los dos tienen amistades en común y se puedan encontrar en eventos, pues no le quede más remedio que interactuar. Pero las cartas me están diciendo de que no hay una reconciliación ni nada por el estilo. Entonces, amigas y amigos, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Espero que lo hayan disfrutado, que estén muy bien. Chao, chao.